En el corazón de una metrópolis vibrante y obsesionada con la belleza, el doctor Victor Moreau era un nombre reconocido. Desde su clínica minimalista y vanguardista, se dedicaba a redefinir los estándares estéticos con cada bisturí que manejaba. Su reputación como un cirujano plástico visionario no solo se debía a su habilidad técnica, sino a su insaciable búsqueda de la perfección. Pero detrás de su sonrisa impecable, Moreau ocultaba una obsesión peligrosa: trascender los límites de lo humano para crear algo eterno. Una tarde lluviosa, en una conferencia de renombrados cirujanos estéticos, Moreau presentó su obra más reciente, un procedimiento quirúrgico que, según él, redefiniría el concepto de belleza facial. Con entusiasmo desbordante y apoyado por gráficos holográficos, explicó cómo había perfeccionado un sistema de sonrisa inspirado en los contornos simétricos de los payasos clásicos. Una sonrisa perfecta no solo ilumina un rostro, sino que transmite confianza, poder y felicidad perpetua, declaró con voz firme mientras proyectaba imágenes de rostros antes y después de su revolucionaria cirugía. Aunque algunos colegas mostraron admiración, otros murmuraron con escepticismo. Los diseños del doctor Moreau parecían demasiado artificiales, casi grotescos. Pero para él, la simetría y el impacto visual superaban cualquier estándar convencional. La presentación llamó la atención de medios de comunicación y de una nueva ola de pacientes desesperados por transformar sus vidas. Uno de ellos era Miguel Fernández, un hombre de mediana edad cuya autoestima había sido aplastada por años de burlas sobre su apariencia. Con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa, Miguel confesó: «Doctor, necesito esto. Quiero verme como alguien que merece ser feliz». Víctor sonrió con satisfacción. Miguel sería su primer voluntario, la prueba viviente de su teoría. Sin dudarlo, programó la cirugía para la semana siguiente, mientras la emoción lo envolvía como un narcótico. Finalmente, el mundo vería su grandeza. Sin embargo, en los días previos al procedimiento, Moreau comenzó a experimentar extrañas pesadillas. En ellas, rostros sonrientes lo rodeaban en un círculo sin fin, sus carcajadas resonando como ecos huecos. A pesar del malestar, decidió ignorarlas, convencido de que eran solo el reflejo de la presión que sentía. Cuando llegó el día de la cirugía, la clínica brillaba impecable. Miguel, acostado en la camilla, le agradeció con una mirada cargada de esperanza. Para Víctor, aquel rostro se convertiría en su obra maestra. Ajustó los instrumentos, encendió las luces del quirófano y con un bisturí en mano murmuró: «Hoy cambiamos tu vida para siempre». La sala de operaciones estaba impregnada de un aire de expectación. Victor Moreau movía las manos con precisión quirúrgica, como un artista que esculpe en mármol. El bisturí trazaba líneas exactas en el rostro de Miguel, quien permanecía anestesiado, ajeno a la transformación que se desarrollaba en su piel. Durante horas, Moreau trabajó en silencio absoluto, perfeccionando cada ángulo, cada punto de sutura. Finalmente, después de lo que parecieron siglos de meticuloso trabajo, el procedimiento concluyó. Víctor se quitó la máscara quirúrgica y observó su obra. Miguel Fernández ya no era el mismo hombre. Su sonrisa era amplia, perfectamente simétrica, con una curva tan exacta que parecía dibujada con un compás. Pero había algo inquietante en su expresión, algo que no terminaba de cuadrar, aunque Moreau decidió ignorarlo. Horas después, Miguel despertó en una habitación privada de la clínica. Un espejo estaba frente a su cama, cubierto con un paño blanco. Víctor entró en la habitación con una sonrisa satisfecha y una cámara en mano. «¿Estás listo para ver el nuevo tú?», preguntó con entusiasmo. Miguel, aún aturdido, asintió. Moreau retiró el paño con un movimiento teatral, revelando el rostro transformado de su paciente. Durante un instante, Miguel se quedó en silencio. Luego, sus manos temblorosas tocaron su nuevo rostro
y sus labios se curvaron en esa sonrisa permanente que ahora lo definía. «Es perfecto», murmuró, pero su voz sonaba extrañamente hueca. Sus ojos, que deberían haber brillado de alegría, tenían una expresión vidriosa, como si miraran más allá del espejo. Víctor atribuyó esta reacción al impacto emocional. Miguel necesitaba tiempo para adaptarse, pensó. Sin embargo, en las horas siguientes comenzaron a aparecer señales preocupantes. Miguel no dejaba de sonreír, incluso cuando hablaba o intentaba expresar preocupación. Además, su risa surgía en momentos inadecuados, como si escapara de su boca sin su consentimiento. Aquella misma noche, una enfermera reportó que había encontrado a Miguel de pie frente al espejo, inmóvil, con la cabeza inclinada y murmurando palabras incomprensibles. Cuando ella le habló, él simplemente giró hacia ella, con su sonrisa inquebrantable y una mirada que la hizo retroceder aterrorizada. Víctor desechó estas señales como efectos secundarios temporales. Era demasiado pronto para alarmarse. Su procedimiento era un éxito y Miguel era la prueba viva de ello. Sin embargo, en el fondo, algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. Los días siguientes al procedimiento de Miguel marcaron un punto de inflexión en la clínica del Dr. Victor Moreau. La transformación de Miguel, documentada en fotografías y videos, atrajo una avalancha de nuevos pacientes dispuestos a someterse al procedimiento. Personas de diferentes edades y estratos sociales llegaron con la esperanza de obtener el sorriso perfecto y, con él, una vida renovada. Víctor se sumergió en una vorágine de cirugías. Cada rostro era una nueva oportunidad de demostrar su genialidad. En cuestión de semanas, el sorriso permanente se había convertido en un fenómeno de moda. Los medios exaltaban a Moreau como un revolucionario, y su lista de espera se llenaba con rapidez. Sin embargo, mientras su éxito florecía, las sombras de su creación comenzaban a alargarse. Miguel fue el primero en mostrar señales más inquietantes. En sus visitas de seguimiento, ya no parecía el hombre inseguro que había entrado por primera vez en la clínica. Ahora, su sonrisa no solo era permanente, sino que parecía haber tomado vida propia. Su comportamiento era errático. Hablaba en un tono entrecortado, reía sin razón aparente y sus ojos mostraban un brillo extraño, casi inhumano. Víctor comenzó a recibir reportes similares de otros pacientes. Uno de ellos, una joven llamada Clara, había sido despedida de su trabajo porque sus carcajadas constantes incomodaban a sus compañeros. Otro, un empresario de renombre, había sido encontrado parado frente a un espejo en su oficina, riendo durante horas. Los rumores se extendieron rápidamente. Algo no estaba bien con el sorriso perfecto. Los medios, que inicialmente habían celebrado el procedimiento, comenzaron a cuestionar sus efectos. Programas de entrevistas presentaban a expacientes hablando sobre experiencias perturbadoras, voces en sus cabezas, pesadillas recurrentes y una extraña compulsión por sonreír, incluso cuando sentían miedo o tristeza. Víctor, inicialmente reacio a aceptar que algo estaba mal, atribuyó los síntomas a problemas psicológicos preexistentes. El sorriso no puede cambiar el alma, repetía a sus colegas. Pero dentro de él, la duda comenzaba a germinar. Las pesadillas que lo habían acosado antes de la primera cirugía regresaron, más intensas. Cada noche soñaba con círculos de personas sonrientes, sus rostros deformados y sus risas resonando como un coro macabro. El punto crítico llegó cuando un grupo de sus pacientes más antiguos comenzó a organizar reuniones clandestinas. Llamaban a estas reuniones la celebración del sorriso y se autoproclamaban embajadores de una nueva era de felicidad. Sin embargo, su felicidad tenía un matiz oscuro. Predicaban que la sonrisa era la única emoción necesaria, ridiculizando a quienes expresaban tristeza o enojo. En una ocasión, durante una de estas reuniones, un miembro que intentó marcharse fue sometido a un ataque colectivo. Cuando la policía llegó, el grupo simplemente se rió, sus rostros inmóviles en aquella expresión aterradora.
La clínica de Víctor pronto se convirtió en el epicentro de la controversia. Manifestantes se reunían frente a sus puertas, exigiendo explicaciones. Las autoridades médicas iniciaron una investigación y antiguos colegas comenzaron a apartarse de él. Pero lo más inquietante era la creciente cantidad de pacientes que regresaban a la clínica, no para reclamar, sino para suplicar por un ajuste o una ampliación de su sonrisa. Una noche, después de cerrar la clínica, Víctor decidió revisar las grabaciones de las reuniones de la celebración del sorriso, enviadas anónimamente a su correo electrónico. Lo que vio lo dejó helado. Los pacientes estaban perdiendo más que sus rostros originales. En sus movimientos, en sus voces, ya no quedaba rastro de humanidad. Víctor apagó el monitor con un temblor en las manos. Por primera vez, comenzó a contemplar que su creación no solo era imperfecta, sino profundamente peligrosa. Sin embargo, aún no estaba listo para abandonar su obra. La obsesión y el miedo luchaban en su interior, mientras el mundo a su alrededor empezaba a desmoronarse. Las semanas siguientes consolidaron el descenso de la clínica de Víctor Moreau en el caos. El sorriso perfecto, que había comenzado como una obra maestra de la cirugía estética, se había convertido en un fenómeno aterrador. Los pacientes de Moreau ya no eran simples personas que buscaban una transformación. Eran devotos de algo que iba más allá de la comprensión humana. El grupo conocido como la celebración del sorriso creció exponencialmente, atrayendo no solo a pacientes originales, sino también a simpatizantes que veían en ellos una especie de iluminación. Las reuniones clandestinas se volvieron más frecuentes y, con el tiempo, dejaron de ser solo encuentros privados. Los miembros comenzaron a aparecer en lugares públicos, siempre juntos, siempre sonrientes, promoviendo su verdadera felicidad. Víctor intentó ignorar las noticias. Se aisló en su oficina, revisando frenéticamente los registros médicos de sus pacientes. No podía encontrar nada en los procedimientos quirúrgicos que explicara el comportamiento extraño. Sin embargo, había algo que seguía atormentándolo: el diseño de la sonrisa. Recordó cómo, durante sus estudios preliminares, había encontrado inspiración en antiguos grabados y esculturas de payasos. Ahora, al observar los rostros de sus pacientes en las grabaciones, notaba algo profundamente perturbador. La curva de la sonrisa no era simplemente simétrica, tenía una forma que resonaba con patrones repetidos en culturas ancestrales. En su investigación, Víctor tropezó con referencias a rituales antiguos en los que las sonrisas exageradas simbolizaban un portal entre el mundo humano y lo desconocido. Al principio, desechó la conexión como una coincidencia absurda, pero las pruebas eran difíciles de ignorar. Las imágenes que había utilizado como inspiración para su diseño estaban asociadas con entidades que supuestamente alimentaban la psique humana a través de la risa o del miedo. Esa misma noche, mientras revisaba estos documentos, un ruido proveniente de la entrada de su clínica lo sacó de sus pensamientos. Al abrir la puerta, encontró a Clara, una de sus pacientes originales, empapada bajo la lluvia y con los ojos abiertos como platos. Aunque su sonrisa seguía fija, sus palabras eran un torbellino de desesperación. «Doctor, algo me está pasando. No puedo parar. Es como si no fuera yo, como si algo estuviera dentro de mí, riéndose, obligándome. Haga algo, por favor», gritó, entre risas incontrolables. Víctor la llevó adentro, intentando calmarla, pero cuanto más hablaba Clara, más se confirmaban sus temores. Ella describía voces en su cabeza, un coro de risas que le susurraban pensamientos oscuros. Finalmente, en medio de un ataque de pánico, Clara se desplomó. Antes de perder el conocimiento, murmuró: «No somos nosotros, doctor. Ellos quieren más». La siguiente mañana, Víctor despertó en su oficina, exhausto por la noche anterior. Clara había desaparecido, pero había dejado una nota escrita apresuradamente: «No luche contra ellos. Únase». A medida que los días avanzaban, los pacientes de Moreau se volvieron más audaces. Grupos de personas con el
sorriso perfecto, comenzaron a aparecer frente a la clínica, observando en silencio desde la calle. Aunque no decían nada, su presencia era imposible de ignorar. Víctor, asfixiado por la presión, intentó refugiarse en su trabajo, pero su clínica estaba vacía. Nadie más quería someterse al procedimiento, y sus colegas lo habían abandonado, preocupados por las investigaciones en curso. El clímax llegó durante una noche tormentosa. Víctor estaba solo en su clínica cuando un grupo de sus pacientes irrumpió en el edificio. Entre ellos estaba Miguel, quien ahora parecía más una caricatura que un ser humano. Su sonrisa se había alargado aún más, como si la carne de su rostro hubiera sido moldeada desde dentro. Sus ojos, inyectados de un rojo intenso, eran imposibles de sostener. «Doctor», dijo Miguel, con una voz que parecía vibrar con múltiples tonalidades, «usted nos ha dado el don de la verdadera felicidad, pero se resiste a aceptarlo. Únase a nosotros. Completemos la obra». Víctor retrocedió, horrorizado. Las risas comenzaron a llenar la habitación, resonando en las paredes como un eco interminable. Intentó hablar, razonar con ellos, pero cada palabra se perdía en el ruido ensordecedor. Finalmente, Miguel dio un paso adelante, alzando las manos en un gesto casi paternal. «Esto no es el fin, doctor. Es solo el comienzo. Usted nos mostró el camino y ahora debe caminarlo». Víctor comprendió entonces que no podía escapar de su creación. Había desatado algo que no podía controlar, algo que no pertenecía a este mundo. Mientras los pacientes se acercaban lentamente, su propia risa comenzó a emerger, involuntaria, como si algo dentro de él estuviera respondiendo a su llamado. La tormenta rugía fuera de la clínica, pero dentro, Víctor Moreau enfrentaba un huracán aún más aterrador. Rodeado por sus pacientes, ahora irreconocibles, sintió cómo la risa estridente llenaba el aire, reverberando en su mente como un eco incesante. Intentó recuperar el control de la situación, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Aquellos rostros, distorsionados por sonrisas imposibles, parecían burlarse de él con cada movimiento. Miguel, liderando el grupo, alzó la voz sobre el caos. «Doctor, ha llegado el momento. Nos ha dado el don de la perfección, pero sigue negándose a aceptarla. ¿Por qué teme lo que ha creado?» «Esto no es perfección», gritó Víctor, retrocediendo mientras su corazón palpitaba con fuerza. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero ellos bloqueaban cada camino. «Usted aún no comprende», dijo Clara, dando un paso al frente. Su rostro, deformado por la sonrisa permanente, era una mezcla de belleza y terror. Sus ojos lloraban, pero su boca seguía curvada en esa expresión inquebrantable. «Esto no es solo un procedimiento, es una puerta, y nosotros somos el sacrificio necesario para abrirla». Las palabras de Clara hicieron que el aire en la sala pareciera más denso, como si una presencia invisible se apoderara del espacio. Víctor recordó las referencias antiguas que había leído, las esculturas y los grabados que lo habían inspirado. ¿Había algo más profundo detrás de su diseño? ¿Había liberado, sin saberlo, una fuerza que no comprendía? «¡Yo no quería esto!», gritó, su voz quebrándose por la desesperación. «Pero lo hizo, doctor», replicó Miguel. «Y ahora debe terminar lo que empezó». Los pacientes avanzaron hacia él, sus pasos sincronizados como si fueran una sola entidad. Víctor, acorralado, alcanzó una bandeja de herramientas quirúrgicas. Su mano temblaba mientras agarraba un bisturí. Si no podía razonar con ellos, al menos intentaría defenderse. Pero justo cuando estaba a punto de atacar, algo extraño sucedió. Las luces de la clínica comenzaron a parpadear y un frío sobrenatural llenó la habitación. Los pacientes se detuvieron en seco, como si estuvieran conectados a un mismo impulso. Desde las sombras, una figura se materializó. Era alta, delgada, y su rostro era una amalgama de las sonrisas que Víctor había creado. Sus ojos brillaban con un fuego antinatural, y su risa resonó en la habitación como una carcajada infinita. Víctor cayó de rodillas, sintiendo cómo su voluntad se desmoronaba.
La figura se inclinó hacia él, susurrando con una voz que parecía surgir de lo más profundo de la tierra. «Gracias, Víctor, gracias por darme forma». En ese momento, Víctor comprendió que no había escapatoria, había liberado algo que no podía ser contenido, y ahora él también sería parte de ello. La figura alzó una mano, y la risa de Víctor emergió de sus labios, involuntaria, mientras su rostro comenzaba a transformarse. La clínica del doctor Victor Moreau quedó en silencio. La tormenta había cesado, pero las calles seguían desiertas, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Dentro, un rastro de herramientas quirúrgicas caídas y luces parpadeantes era todo lo que quedaba de aquella noche. Días después, los periódicos reportaron la desaparición de Víctor y varios de sus pacientes. La clínica fue clausurada y las autoridades la sellaron bajo sospechas de prácticas ilegales. Nadie pudo explicar lo sucedido y los rumores se multiplicaron. Algunos hablaban de cultos secretos, otros de experimentos prohibidos. Sin embargo, el caso quedó enterrado en los archivos, relegado al olvido. Pero el legado de Victor Moreau no desapareció. En los meses siguientes, empezaron a surgir reportes extraños en distintas partes del mundo. Personas aparentemente normales, que habían estado en la clínica antes de su cierre, comenzaron a exhibir comportamientos perturbadores. Risas fuera de lugar, miradas fijas y sonrisas imposibles de borrar. Formaban pequeños grupos, casi como células de un movimiento silencioso, propagando un mensaje inquietante. Un periodista independiente, obsesionado con la historia, logró encontrar uno de los diarios personales de Víctor. En sus páginas, escritas con una letra apresurada y errática, el doctor había anotado su última confesión. El sorriso no era un diseño humano, era un eco, algo que siempre ha estado ahí, esperando ser redescubierto. Ahora lo sé, no creé perfección, desaté un rostro antiguo, y nunca dejará de reír. La última página mostraba un dibujo, un círculo de rostros sonrientes, con ojos vacíos, rodeando a una figura central. Al pie de la ilustración, solo había 2 palabras: ellos vienen.